Hola amigos, ¿cómo están? Recordemos que hace un tiempo hablamos y explicamos los conceptos de sustrato, superestrato y abstrato. Conceptos que en el campo de la sociolingüística tienen relevancia al momento de hablar del contacto de lenguas y las consecuencias que tiene dicho contacto. Por otro lado, es importante recordar que la sociolingüística es una disciplina que estudia la lengua en un contexto sociocultural determinado. Es decir, estudia la lengua en el uso y los distintos aspectos de la sociedad que le influyen, como las normas y las diferentes situaciones en las que se desenvuelven los hablantes. Entonces, si la sociolingüística estudia la lengua en el uso, podemos decir que toma en cuenta los diferentes usos que los hablantes dan a una lengua. Es decir, los hablantes pueden usarla formalmente o vulgarmente y también pueden usar una lengua u otra, de acuerdo al contexto o sus necesidades. Siguiendo el último aspecto, el uso de diferentes lenguas. ¿Qué implica esto? ¿Qué quiere decir? Bien, quiere decir que una persona o comunidad puede hablar o usar diferentes lenguas. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos personas que pueden hablar castellano y quechua o castellano y aymara y viceversa. Pero ¿esto qué tiene que ver con la planificación lingüística? Bueno, podemos decir que la planificación lingüística es un aspecto de la sociolingüística que busca resolver los diferentes problemas que puedan presentarse en las lenguas y también busca lograr diferentes objetivos relacionados a ellas. Se puede decir que la planificación lingüística interviene en el uso de las diferentes lenguas que puedan presentarse en un contexto, pero para entender un poco mejor vamos a conceptualizar la planificación lingüística. ¿Qué es la planificación lingüística? Como dijimos antes, es el empeño sistemático y explícito por resolver los diferentes problemas que puedan presentarse en las lenguas y por lograr objetivos relacionados con ellas, mediante una intervención institucionalmente organizada en el uso de las lenguas. Se puede decir que la planificación lingüística hace referencia al conjunto de acciones deliberadas que se orientan a definir las funciones, forma, como ser gramática, ortografía o el mismo alfabeto, y espacios de enseñanza de una lengua. Sin embargo, en una visión que pone un mayor énfasis en los hablantes, se puede definir como un conjunto de esfuerzos destinados a modificar las prácticas lingüísticas de una determinada comunidad de habla. También es importante decir que en los procesos de planificación lingüística intervienen una serie de sistemas, como ser el político, el educativo, el científico y otros relacionados, y tienen lugar una serie de conflictos y espacios de negociación. En ese sentido, podemos concebir la planificación lingüística como una regulación sistémica contextual, que ante la imposibilidad de interponer directamente sobre la operación de los sistemas de interacción, debido a la naturaleza autorreferencial que estas implica, busca reorientarla mediante la introducción en el entorno de distinciones que aparezcan como alternativas dotadas de sentido para dichos sistemas. Es así que podemos hablar de tres tipos de planificación lingüística: la planificación funcional o de estatus, la planificación formal o de corpus y finalmente la planificación de la adquisición. La planificación funcional o de estatus se refiere a los usos del lenguaje y aspectos políticos relativos a la distribución de funciones entre las distintas lenguas o variedades de una comunidad. Podemos hablar de la intervención de factores políticos y instancias del Estado. Por otro lado, la planificación formal o de corpus se relaciona con las variedades mismas de las lenguas y con los cambios a los que se las debe someter para que respondan satisfactoriamente a los requerimientos que surgen de las funciones atribuidas por la planificación del estatus. Este tipo de planificación se da en un nivel más específico y de intervención, ya que desarrolla actividades que tienen que ver con la adopción de nuevos términos y formas ortográficas, con la creación de nuevos patrones o con la selección de formas alternativas de códigos lingüísticos, bien sea de manera oral o de forma escrita. Es decir, podemos decir que se hacen labores de estandarización y también se dan las normas. Finalmente, la planificación de la adquisición, según Cooper, tiene que ver con la difusión de variedades o lenguas, es decir, con el aumento del número de usuarios o hablantes, ya sean escritores, oyentes o lectores dentro de una comunidad y de una lengua.
Este proceso ocurre por lo general mediante actividades de instrucción formal, es decir, que la elaboración de políticas lingüísticas incluye la toma de decisiones relacionadas con la enseñanza y el uso del lenguaje. ¿Qué queremos hacer con una lengua? Aprenderla o enseñarla. Bien, partiendo de este tercer tipo de planificación lingüística, surge una nueva interrogante. ¿Qué son las políticas lingüísticas? Las políticas lingüísticas son un conjunto de decisiones conscientes realizadas en el ámbito de la relación entre lengua y vida social. Dicho de otro modo, se refieren a los factores y actores sociales que intervienen en el tratamiento de las lenguas. En ese sentido, podemos decir que también se refieren o incluyen las acciones de los gobiernos sobre las lenguas. Es importante decir que la planificación y creación y aplicación de políticas lingüísticas promueven la existencia del multilingüismo, es decir, la existencia y uso de diferentes lenguas. Por ejemplo, en Bolivia actualmente se oficializaron 36 lenguas indígenas. De hecho, existe toda una ley que reconoce, protege, promueve, difunde, desarrolla y regula los diferentes derechos lingüísticos, tanto de forma individual como de forma colectiva, es decir, en una comunidad. Entonces, las políticas lingüísticas pueden considerarse un instrumento político poderoso para promover la existencia del multilingüismo tanto en nuestro país, con una gran diversidad de lenguas, como en otros países. Pero, ¿estas políticas en nuestro país son realmente aplicadas? Muy bien, esta es la conceptualización de planificación lingüística y políticas lingüísticas, además de algunos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor todo el campo de la sociolingüística. Hasta otra oportunidad.